Hola amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy vamos a seguir hablando del reino de Dios está en vosotros. Este interesante libro de León Tolstoy, escrito a finales del siglo XIX. Bueno, estábamos en el primer capítulo. Desde que se fundó el cristianismo, tan solo una minoría de personas ha profesado y profesa la doctrina, la filosofía, el mandamiento de la no resistencia al mal con la violencia. Habíamos hablado en el vídeo precedente de esa declaración que hizo la Sociedad de la No Resistencia en el año 1838. Y bueno, posteriormente nos habla también Tolstoy de cuáles fueron los acontecimientos posteriores a esta declaración, y también algunos detalles de la vida de William George Garrison, del cual hablamos un poco en el vídeo precedente. También se nos habla de Adin Ballou, que de alguna manera hereda esta filosofía que los miembros de la Sociedad de la No Resistencia compartían con sus semejantes. Adin Ballou había colaborado con la obra de Garrison y dedicado 50 años de su vida a la propaganda hablada y escrita de la doctrina de la no resistencia. Es decir, dedicó medio siglo a difundir esta filosofía. Más tarde recibí una carta de Wilson, nos dice Tolstoy, discípulo y colaborador de Ballou, y entré en contacto con el propio Ballou. Escribí y me respondió y me envió sus obras. He aquí un pasaje. Bueno, aquí nos comenta el traductor al español de esta obra de Tolstoy, el primer traductor, José Castellano, nos comenta que al leer este fragmento de Adin Ballou me chocó muchísimo su contenido, ya que en ella se veía clara la incompatibilidad del cristianismo para con el Estado, y aún así afirmaba Adin que podía practicar el cristianismo obedeciendo la constitución de su país. Buscando información por lo chocante que me parecía con el pensamiento de Tolstoy y la idea del libro, descubrí que la obra de Ballou está escrita en clave satírica. Bueno, esto es curioso porque justamente a mí me ha sucedido lo mismo. La obra de Adin Ballou está escrita en clave satírica. Se suele utilizar ese recurso, la ironía, la sátira, el sarcasmo, lógicamente cuando estamos en una realidad muy extrema, ¿no? Como la que vivían estas personas, ¿no? Hoy día aquí exponemos estas ideas y seguramente hay muchas personas, o algunas personas por lo menos, que estén conformes con estas ideas que estamos compartiendo. Sin embargo, en la época de estas personas, de Garrison, de Adin Ballou, del propio Tolstoy, todo esto chocaba, ¿no? Parecía un... Por eso se les etiquetaba de anarquista, ¿no? Se les tenía que poner una etiqueta conforme a al repertorio de etiquetas que los etiquetadores siempre van cargando, ¿no? Pero estas personas ni son anarquistas ni dejan de serlo, ¿no? El anarquismo es un ismo, no es una filosofía de vida, no es el cumplimiento de un mandamiento como es este que nos da Jesús de Nazaret, ¿no? De la no resistencia al mal con la violencia. No porque obedezcamos ciegamente, sino porque vemos que en este mandamiento y en el conjunto de la doctrina, de la filosofía de Jesús de Nazaret, vemos que todo ello está conforme con el sentido común, con lo razonable, con la vida tal como nosotros la vemos cuando hacemos un examen de ella honesto y
y liberados de cualquier tipo de rencor, de cuenta pendiente o de justificación en algo ajeno a nosotros, ¿no? Bueno, pues este pasaje que cita Tolstoy en este libro de Adinbalu dice que Jesús, Cristo, es mi Señor y mi patrón. Prometí abandonar todo y seguirle hasta la muerte, en la alegría o en el dolor. Pero soy ciudadano de la República Democrática de los Estados Unidos. Bueno, aquí ya podéis comprobar que viene el sarcasmo, la ironía con la que se define este estilo que utiliza Adinbalu en su obra. Prometí abandonarlo todo y seguirle, pero soy ciudadano de los Estados Unidos. Y prometí a los Estados Unidos ser fiel y sacrificar mi vida, en su caso, por defender su constitución. Cristo me ordena que haga a los demás aquello que deseo que me sea hecho a mí mismo. La Constitución de los Estados Unidos exige de mí que haga a 2 millones de esclavos exactamente lo contrario que me gustaría que se hiciera conmigo mismo. La Constitución de los Estados Unidos exige que haga con 2 millones de esclavos exactamente lo contrario que me gustaría que se hiciera conmigo mismo. Es decir, ayudar a que permanezcan en la esclavitud. La Constitución de los Estados Unidos exige de mí que ayude, que colabore, que participe en que esos 2 millones de personas, en que esos 2 millones de hermanos y hermanas que viven en esclavitud continúen en esa esclavitud. Por lo tanto, esto choca con el mandamiento de Jesús que nos dice que no hagamos a nuestros semejantes aquellos que no queremos que se nos haga con nosotros, ¿no? Todo esto me perturba, dice Adinbalu. Continúo eligiendo y haciéndome elegir. Ayudo a gestionar los negocios del Estado. Estoy también completamente preparado para aceptar cualquier cargo gubernamental. Y esto no me impide ser cristiano. Continúo practicando mi religión. Aquí continúa esa ironía a la cual os hacía referencia. Esto no me impide ser cristiano, continúo practicando mi religión, no encuentro la menor dificultad al cumplir al mismo tiempo con mis deberes para con Cristo y para con el Estado. Jesucristo me prohíbe resistir a aquellos que cometen el mal y arrancarles ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre, vida por vida. Todo eso me lo prohíbe Jesucristo. El Estado, sin embargo, exige de mí exactamente lo contrario. El Estado exige de mí exactamente lo contrario y construye su defensa contra los enemigos internos y externos sobre el patíbulo, sobre el fusil, sobre la espada. Y el país está ampliamente, es decir, el fusil, el patíbulo, la espada, son los que garantizan una supuesta paz, una supuesta seguridad. El país está ampliamente proveído de fuerzas, arsenales, navíos de guerra y soldados. Bueno, a lo largo del siglo XIX, algo muy común en todas las naciones más poderosas, en el mal sentido de la palabra poder, era que se iban pertrechando de todo tipo de armas, de soldados, que cada vez eran más, y por eso había que justificar todos esos gastos. ¿Cómo se justificaban? Pues a través de las guerras. Por eso el siglo XX es un siglo de permanente guerra, de guerras horribles, ¿no? Es cuando, con esas guerras tan crueles, donde se matan a millones y millones de niños y pretenden hacernos creer que esos crímenes fueron hechos en nombre de la libertad, en nombre de la vida, en nombre de la paz, a pesar de que la respuesta
a supuestas amenazas fue aún peor que esas supuestas amenazas. Bueno, como os comentaba, a lo largo del siglo XX, lógicamente, el común de las personas que ridiculizaba estas ideas, este pensamiento de la no violencia a lo largo del siglo XIX, toma conciencia de que efectivamente las cosas no van tal como deberían ir para poder vivir en libertad, para poder vivir en paz, que hemos inventado una respuesta que, como os comentaba, es una amenaza aún mayor que ante aquello ante lo cual pretende responder, ¿no? Lo vemos claramente, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la destrucción que se lleva a cabo y con la muerte de millones de personas que son las víctimas de esa locura, ¿no? Bueno, como os comentaba, el Estado, nos dice Adin Balow, el Estado exige de mí exactamente lo contrario y construye su defensa contra los enemigos internos y externos sobre el patíbulo, sobre el fusil y sobre la espada, y el país está ampliamente proveído de fuerzas, arsenales, navíos de guerra y soldados. No existe medio de destrucción que parezca demasiado caro. Y hallamos muy fácil practicar el perdón de las ofensas. Hallamos muy fácil practicar el perdón de las ofensas, amar a nuestros enemigos, bendecir a aquellos que nos maldicen y hacer el bien a aquellos que nos odian. Aquí continúa la ironía, que es un recurso que a mí personalmente no me gusta porque puede crear confusión, ¿no? Y además puede a veces puede darse que se convierta en cinismo, ¿no? Que desgraciadamente es algo que vemos en algún que otro foro, ¿no? A veces incluso en intelectuales, en personas de una cultura amplísima, vemos cómo recurren al cinismo cuando se ven que en su dialéctica, en el discurso, han sido derrotados. Recurren al cinismo, ¿no? Y no a la integración, no al sentido común, ni al sentir común. Tenemos para esto un claro permanente que reza por nosotros e invoca las bendiciones de Dios sobre nuestras santas matanzas. De esta forma tan contundente se expresa Adin Balow. Veo perfectamente todo esto. La contradicción, veo perfectamente todo esto. Tenemos conciencia de la contradicción que se da en todo lo que estamos haciendo. En nuestra entrega a las exigencias del Estado, que nos ordena participar de la negación de este mandamiento de Cristo, y en nuestra supuesta entrega a la doctrina de Jesucristo. Tenemos para esto un clero permanente que reza por nosotros, delegamos en ese clero y así no hacemos el trabajo interior que Jesús nos ordena que hagamos, que Jesús nos manda que hagamos, que Jesús nos anima a que hagamos. Si delegamos en un clero, entonces nuestra vida va a ser una sucesión de reacciones pasivas y una sumisión a esas exigencias de ese Estado, ¿no? Y bien, vamos a colaborar activamente en todo lo que ese Estado, en todos los males que ese Estado puede llevar a cabo, o vamos a colaborar pasivamente. Por ejemplo, con el dinero que se nos exige para que todas esas actividades que están en contra de este mandamiento de Jesús se lleven a cabo. Veo perfectamente todo esto, la contradicción entre la doctrina y los actos, y continúo practicando mi religión y sirviendo al país. Y me glorifico por ser al mismo tiempo un cristiano y un siervo devoto y fiel del gobierno. No quiero admitir ese loco concepto de la no resistencia al mal.
No puedo renunciar a mi parte de influencia y abandonar el poder solo a los hombres inmorales. La Constitución dice: el gobierno tiene el derecho de declarar la guerra, y de esto estoy convencido, y lo apruebo, y juro ayudarlo, y no por esto dejo de ser cristiano. Esta sumisión, como podemos comprobar, como cualquier persona que lo examine honestamente puede llegar a la conclusión, nunca se acaba, ¿no? La guerra nunca se termina cuando se da esta sumisión al derecho de declarar la que supuestamente tienen los estados. Nunca se termina, porque damos crédito cada vez más a esa violencia que se ejerce de un estado hacia otro. Y las violencias entre los estados son iguales que las violencias entre los individuos, exactamente lo mismo. También la guerra es un deber cristiano. ¿No será tal vez llevar a cabo un acto cristiano matar a centenares de miles de nuestros semejantes, violentar a mujeres, destruir e incendiar ciudades y cometer todo tipo de crueldades? ¿No será también esto cristiano?, se pregunta Adinbalough. Es tiempo de abandonar todo este sentimentalismo pueril. Esto de la no violencia es la sensiblería de los débiles. Es tiempo de abandonarlo. Veis cómo Adinbalough continúa con el sarcasmo, ¿no?, como elemento que define su discurso, su estilo. Es tiempo de abandonar todo este sentimentalismo pueril. He ahí el verdadero medio de perdonar las ofensas y amar a nuestros enemigos, porque siendo hechos en nombre del amor, nada es más cristiano que estas masacres. Siendo hecho en nombre del amor, nada es más cristiano que ir a Irak, a Afganistán, a Libia, a Hiroshima y tirar bombas horribles que matan a millones de nuestros semejantes. Nada es más cristiano que esto, nos dice de forma sarcástica Adinbalough. En otro opúsculo titulado ¿Cuántos hombres son necesarios para transformar un crimen en un acto justo? Esto tiene que ver con lo que os comentaba anteriormente, de los crímenes, de la violencia entre los estados y la violencia entre los individuos. Adinbalough dice en este opúsculo que un hombre solo no debe matar, y continúa con su estilo sarcástico. Un hombre solo no debe matar. Si él mató, es un reo, es un homicida. 2, 10, 100 hombres, si mataran, serán también homicidas, como lo vemos en los grupos terroristas, en las organizaciones criminales, en las mafias. Son homicidas que deben estar, que deben responder a la justicia y acabar en prisiones, ¿no?, dice la ley las leyes de los estados. Sin embargo, el estado o el pueblo puede matar cuanto quieran, y su acto no será un homicidio, y sí una acción gloriosa. Se trata solamente de reunir el mayor número posible de personas, y la matanza de decenas de hombres se transforma en una ocupación inocente. Es decir, si tiramos una bomba que mata a 100.000 personas, miles de niños, miles de niñas, en Hiroshima, por ejemplo, como eso lo hace un estado, como eso lo hace una comunidad de personas numerosa, es completamente lícito. Por eso Adinbalough se pregunta ¿cuántas personas son precisas? ¿Cuántas personas son precisas para que estos crímenes no sean tales? ¿Cuántos hombres son necesarios para esto? He ahí la cuestión. Un individuo no puede robar y saquear, pero un pueblo entero sí puede. ¿Cuántas personas son precisas para que sí sea legal, para que sí sea lícito estos crímenes? ¿Por qué 1, 10, 100 hombres no deben infligir las leyes de Dios mientras una gran cantidad puede? Es decir, hemos inventado los estados para infringir las leyes del amor, las leyes de la verdad,
las leyes de Dios. Hemos inventado los estados para delegar ese infringir las leyes de Dios en algo que consideramos como ajeno a nosotros, y así nos sentimos inocentes, así nos lavamos las manos tal como hacía Poncio Pilato. Y luego también Adinbalu escribió un catecismo de la no resistencia, y algunos de los fragmentos de este catecismo se nos comentan en este primer capítulo del reino de Dios está en vosotros. ¿De dónde fue tomada la expresión no resistencia? De la frase no resistáis al mal, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 39. ¿Qué expresa esta parábola? Expresa una alta virtud cristiana enseñada por Cristo. ¿Debemos aceptar la expresión de la no resistencia en su sentido más amplio? O sea, que esta significa que no debemos oponer ninguna resistencia al mal. No, esta debe comprenderse en el sentido exacto del mandamiento de Cristo. Es decir, no pagar el mal con el mal. Es necesario resistir al mal con todos los medios justos, pero no por medio del mal. ¿De dónde se deduce que Cristo haya ordenado la no resistencia en este sentido? De las palabras que él pronunció. ¿Oíste lo que fue dicho? ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Y yo os digo, no te opondrás al malvado. Así, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele la izquierda. Y si alguien quiere pelear contigo y quitarte el manto, dale también la túnica. Esto se nos dice también en esos versículos del Evangelio de Mateo, del capítulo 5. ¿De qué habla Cristo al decir, oíste lo que fue dicho? De los patriarcas y los profetas. Eso se dice en el Antiguo Testamento. Y de lo que ellos dijeron y que está escrito en el Antiguo Testamento, que los israelitas llaman generalmente la ley y los profetas. La ley y los profetas es lo que los hebreos contemporáneos de Jesús, es la forma en la que los hebreos contemporáneos de Jesús, los judíos, especialmente los líderes de la religión judía, con este término, la ley y los profetas, se referían a lo que nosotros llamamos la Biblia, especialmente el Deuteronomio, o el Pentateuco, mejor dicho, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿A qué mandamiento hace alusión Cristo con las palabras os fue dicho? Al mandamiento con el cual Noé, Moisés y otros profetas dan el derecho de hacer un mal personal a aquellos que hicieron un mal para castigar y para suprimir las malas acciones. Y bueno, aquí se nos enumera esos mandamientos de la ley antigua. Noé, Moisés y los profetas enseñan que aquel que mata, mutila o martiriza a su semejante practica el mal. Para oponerse a este mal y para suprimirlo, quieren que aquel que lo practicó sea castigado con la muerte, con la mutilación o con cualquier otro castigo. Noé, Moisés y los profetas quieren que esa persona que practica ese mal reciban un castigo equivalente al mal que esa persona ha infringido a sus semejantes. Quieren pagar ofensa con ofensa, homicidio con homicidio, sufrimiento con sufrimiento, el mal con el mal. Pero Cristo desaprueba todo esto. Yo os digo, no os opongáis al mal, no paguéis ofensa con ofensa, ni aun si debéis soportarla nuevamente. Lo que era lícito ahora está prohibido. Por lo tanto, como os comentaba en el vídeo precedente, Jesús deroga esos mandamientos. La forma de derogarlos es reinterpretarlos conforme a la nueva ley. Esa es la forma en la que Jesús deroga esos mandamientos.
Por eso podemos decir también que no los deroga quien interprete que debe de decirse así, porque eso es una cuestión meramente semántica. Podemos decir lo contrario y estar compartiendo lo mismo. Lo vemos permanentemente en todas las disputas que se dan en reuniones sociales. Cuántas personas están diciendo lo mismo, defendiendo lo mismo, apelando a lo mismo, y sin embargo están discutiendo porque formalmente están expresando con palabras, con conceptos, con ideas aparentemente distintas lo que quieren compartir. ¿Puede el cristiano matar o herir para defenderse? No. ¿Puede el cristiano llevar acusaciones frente a los tribunales para obtener un castigo para el ofensor? No, porque lo que él hace a través de los otros es lo que él realmente hace. No podemos delegar, si no podemos responder al mal con la violencia, lógicamente no podemos delegar en otro para que responda a ese mal con la violencia. Porque tenemos conciencia de que lo hacemos, sabemos lo que hace. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Eso dice Jesús en la cruz. Pero tú sí sabes lo que haces. Por lo tanto, si delegas en otros para que ejerzan una violencia que tú consideras que no debes ejercer, también la estás ejerciendo. ¿Puede combatir el cristiano en un ejército contra los enemigos de fuera o contra los rebeldes internos? No. Está claro que no. Él no puede tomar parte alguna en la guerra, ni tan solo en la organización de la guerra. No puede usar armas mortales, no puede resistir a la ofensa con la ofensa, sea solo o unido a otros. Actúe por sí mismo o por medio de los demás. El cristiano igualmente, por lo tanto, no puede reunir y armar soldados para el servicio del Estado, si quiere ser fiel a las leyes de Cristo. ¿Puede el cristiano con benevolencia dar dinero al gobierno que está sustentado por las Fuerzas Armadas para la pena de muerte y para la violencia? No, a menos que este dinero no se destine a un objetivo en especial, justo por sí mismo y cuyos fines y medios sean buenos. ¿Puede pagar impuestos a tal gobierno? No, él no debe voluntariamente pagar impuestos, pero no debe resistir a la recaudación de impuestos. El impuesto decretado por el gobierno se recauda independientemente de la voluntad de los contribuyentes. El hombre no puede escapar de él sin recurrir a la violencia. Y el cristiano, no pudiendo emplear la violencia, debe abandonar su propiedad a las extorsiones del poder. ¿Puede un cristiano ser elector, juez o agente del gobierno? No. La participación en las elecciones, en la justicia, en la administración, nos hace partícipes de esa violencia gubernamental. Esto es evidente. ¿Cuál es la principal virtud de la doctrina de la no resistencia? Bueno, sobre este tema anterior, como veis, se nos está diciendo que no podemos participar en esas elecciones. Vemos en foros así muy simplistas que dicen que donde no hay elecciones, lo que hay es dictadura, ¿no? Pero yo no veo en la naturaleza, cuando vemos nuestros hermanos, los animales, cómo conviven, no veo yo que vivan en ninguna dictadura, ¿no? No veo yo que haya dictadura alguna en la realidad natural que permanentemente me rodea. Cuando voy al campo, cuando voy al mar, cuando voy a la cama, cuando voy a las calles de la ciudad, no veo yo negación de mi libertad.
No relaciono yo libertad con meter una papeleta en una urna, ¿no? Y más cuando eso que hacemos es para constituir un gobierno que se encuentra en unos núcleos urbanos a cientos, a veces a miles de kilómetros de donde yo me encuentro, ¿no? Y alguien quiere hacerme ver que allí es donde se deciden mi realidad cotidiana. En unas ciudades que se llaman Sevilla o Madrid, Bruselas, allí se decide mi realidad cotidiana, mi realidad humana. Pero yo no veo que eso sea así, ¿no? No veo yo que eso sea algo natural, ¿no? Yo creo que deben de tener estas personas que piensan así algún tipo de locura, ¿no? Porque se comparte esa locura con millones, con miles de millones de personas, no por eso deja de ser locura, ¿no? Es que las urbes fueron edificadas negando las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios. Hemos querido huir de la naturaleza, por eso construimos elementos que nos evocan la muerte. Queremos emular a la naturaleza. Construimos una selva de edificios para perdernos en ellos, ¿no? Para crear otra realidad alternativa. Esto no significa que esto que hemos hecho lo podamos bendecir y podamos encontrar el milagro que subyace dentro de nuestra propia locura. Claro que lo podemos hacer, nada es en vano. Y en cuanto a lo de los gobiernos, las elecciones, las exigencias de los organismos gubernamentales, tampoco debemos de juzgarlas y tampoco debemos lógicamente responder con ningún tipo de violencia, ¿no? Si queremos cumplir ese mandamiento que nos da Jesús. Jesús también ejemplificó muy bien qué debemos hacer cuando decía eso de que al César lo que es del César, ¿no? Por lo tanto, de hecho el dinero, hay países que en los billetes pone, hay países en los cuales en los billetes pone que esos billetes pertenecen a un determinado banco. Están escritos textualmente. Es un vale que tú circunstancialmente tienes en tus manos. No son tuyos esos billetes. Son vales que pertenecen a un banco, que te los ha dejado, ¿no? Amorosamente te ha dejado que tengas unos billetes en ti, ¿no? También supongo que con las tarjetas pasará exactamente igual. La tarjeta no te pertenece a ti, pertenece a un banco. Es como un vale por una determinada por un bien determinado. El problema es que ese bien no es un bien natural, sino es un bien abstracto, es un bien abstracto. Bueno, vamos a seguir hablando un poco leyendo lo que se nos dice en este catecismo de la no resistencia al mal que escribió Adin Balo. ¿Cuál es la principal virtud de la doctrina de la no resistencia? La posibilidad de cortar el mal por la raíz en nuestro propio corazón. Es decir, empezamos en nosotros mismos, que tenemos esas inercias a responder con violencia, con agresividad, ante cualquier mal que se presente ante nosotros. Por lo tanto, ese trabajo interior es el que tenemos que hacer. ¿Cuál es la principal virtud de la doctrina de la no resistencia? La posibilidad de cortar el mal por la raíz en nuestro propio corazón, así como en el de nuestros semejantes. Lógicamente, cuando nosotros desarraigamos esas inercias a responder con violencia ante el mal, creamos unas nuevas inercias que ya son más amorosas, que ya están conformes con este mandamiento que nos da Jesús, que es un camino para que desemboquemos en
en el reconocimiento pleno, de nuestra naturaleza amorosa, porque el amor es fortaleza, no hay más fortaleza que el amor. Y lógicamente cuando nosotros hacemos ese trabajo interior y obtenemos un resultado positivo, de manera natural todo nuestro entorno refleja ese resultado interior. Esta doctrina reprueba lo que perpetúa y multiplica el mal en el mundo. Nos decía Buda que al odio, al mal, el mal no cesa con el odio no cesa con el odio cesa con el amor, el mal no cesa con el mal cesa con el bien de la vida, que está en la eternidad, a la espera de ser reconocido por todo aquel que está vivo, y tú estás vivo, por lo tanto, y no hay más bien que el propio bien de la vida. En el reconocimiento pleno de ese bien de la vida, de la gracia de vivir en la eternidad, se encuentra el cese del mal. Aquel que ataca a su prójimo o que lo ofende provoca sentimientos de odio, que es el origen de todo mal. Ofender al prójimo porque él nos ofendió, ofender al prójimo porque él nos haya ofendido con el propósito de repeler el mal, es reprobar una mala acción, es despertar o por lo menos liberar, alentar el demonio que pretendemos repeler. Responder al mal con mal es alentar, es alimentar, es darle a un mayor crédito a ese mal que estamos percibiendo, y por lo tanto ese mal sale fortalecido. Por eso os digo que este mandamiento está conforme con el sentido común, está conforme con lo razonable. Otra cosa es que nosotros tengamos o no la capacidad de llegar a la comprensión y a la aceptación de que esto es así. Porque si estamos cegados por esas inercias a las cuales hacía alusión anteriormente, lógicamente nuestras reflexiones, nuestras consideraciones, nuestras ideas, nuestras creencias van a estar condicionadas por esas inercias que hemos ido alimentando a lo largo de muchos años. Desde que éramos niños, que es cuando nos empapamos de todo el entorno en el cual nos vamos formando. Entonces, lo importante aquí es saber que por mucha enseñanza negativa, por mucha experiencia negativa que hayamos tenido en la niñez, estamos capacitados aquí ahora, que es donde siempre estamos, porque siempre estamos aquí ahora, en el presente de la vida, en el eterno presente de la vida, estamos capacitados para reinterpretar todos esos aparentes males como enseñanzas que nos hablan de nuestra capacidad de trascender esas experiencias negativas, y por lo tanto podemos bendecir a nuestros semejantes con una actitud que no está basada en el rencor, en el resentimiento, que no está basada en ser meros receptores pasivos de esas experiencias negativas que hubiéramos podido tener en nuestros años de infancia. Satanás no puede ser expulsado por Satanás, la mentira no puede ser purificada por la mentira, y el mal no puede ser vencido por el mal. La verdadera no resistencia al mal, es la única resistencia al mal. La verdadera no resistencia al mal es la única resistencia al mal. Ella degüella al dragón, destruye y hace desaparecer por completo los malos sentimientos. Pero si la idea de la doctrina es justa, esta es finalmente asequible,
tan asequible como cada bien ordenado por la Sagrada Escritura. El bien, para hacerse en cualquier circunstancia, exige renuncia, privaciones, sufrimientos y en casos extremos el sacrificio de la propia vida. Bueno, yo no creo que sea así, pero sí creo que damos crédito al esfuerzo, al sacrificio, hasta tal punto de que para el común de las personas, el común de las personas suele tener la idea de que no podemos conseguir grandes logros sin ese esfuerzo, sin ese sacrificio. Yo no creo que sea así. Yo creo que la aceptación plena de uno mismo permite que el milagro de la cesación del cese de ese mal se dé. Así lo pienso yo. Sin embargo, no debemos juzgar a nadie, porque estas personas que nos dan estas valiosas enseñanzas, Tolstoy, Adinbalov, Garrison, etcétera, vivían en un entorno mucho más hostil del que nosotros vivimos ahora, ¿no? Por lo menos en mi caso, ¿no? Bueno, como nos decía Adinbalov, esta enseñanza es tan asequible como cada bien ordenado por la Sagrada Escritura. Aquel que aprecie más su vida que el cumplimiento de la voluntad de Dios, aquel que aprecie más su vida o lo que considera su vida en el mundo, lo que verdaderamente no es su vida, porque nuestra única vida es la que está en la eternidad, la que está en el amor, la que está en Dios, la que está en ese reino de los cielos, ese reino de Dios que está en nosotros, y nosotros en ese reino de Dios. Bueno, como decía Adinbalov, aquel que aprecie más su vida en el mundo al cumplimiento de la voluntad de Dios, ya está muerto para la única vida verdadera, ya está muerto para la única verdadera, para la única vida verdadera. Por eso nos dice Jesús: debéis morir para el mundo, para resucitar en la vida eterna. Y esto es algo que hacemos aquí y ahora, no allende las estrellas, lo hacemos aquí y ahora. Tal hombre, queriendo salvar su vida, la perderá. Además, en general, donde la no resistencia requiere el sacrificio de una sola vida o de alguna felicidad esencial a la vida, la resistencia requiere miles de sacrificios semejantes. La no resistencia conserva, la resistencia destruye. La no resistencia conserva, la resistencia destruye. Hoy mismo veía en un periódico digital, ¿no?, que llegaba aquí a las costas de Cádiz un gran destructor, así es como le llaman, destructor, sin ningún tipo de... sin ambajes, ¿no? Directamente llega un barco destructor, porque su fin es destruir las vidas humanas, arrasar con niños y niñas de nuestro planeta. Y sin rubor, sin ningún tipo de rubor, lo llaman así. Y la gente va a verlo, se engalana, se viste con sus trajes más ostentosos, ¿no?, para saludar a ese destructor, en lugar de estremecerse, que sería un poco lo que... la reacción natural, ¿no?, ante nada más que escuchar esa palabra, ¿no?, destructor, y ver un barco enorme lleno de armas horribles, ¿no? Es mucho menos peligroso actuar con igualdad que con injusticia, soportar la ofensa que resistir a ella con violencia. En nuestra vida actual esto es también más seguro. Si todos los hombres se abstuvieran de resistir al mal con el mal, la felicidad reinaría sobre la tierra. Si todos los hombres se abstuvieran de resistir al mal con el mal, lógicamente viviríamos en ese paraíso, en esta heredad. Heredad viene de herencia.
Tolstoy en su libro, hay un fragmento del libro de Tolstoy, ¿En qué consiste mi fe?, que habla de esa heredad y que os recomiendo que leáis. Y de cómo realmente los mandamientos de Jesús, el mensaje de amor de Jesús, que nos anima a resucitar a esa vida eterna, se refiere a algo que está aquí y ahora, no en otro punto del tiempo ni en otro punto del espacio. Porque cualquier otro punto del tiempo y cualquier otro punto del espacio no es más que donde siempre estamos. Y si el reino de Dios está en nosotros, aquí y ahora está el reino de Dios. Y no puede estar en ninguna otra parte porque está en todas las partes. Si solamente, no obstante, continúo con este catecismo de la no resistencia, si solamente algunos actuaran de este modo, ¿qué sería de ellos? Aunque un solo hombre actuara así, me parece que fue William Joy Garrison que decía, el lugar correcto para un hombre honrado, para un cristiano que sigue las enseñanzas de Jesús, en un país, en una sociedad que no las cumple, que no las sigue, que no se ajusta a esas enseñanzas de Jesús, a esos mandamientos de Jesús. Tolstoy habla de los 5 mandamientos de Jesús. Bueno, el lugar adecuado, nos decía William Joy Garrison, para una persona así es la cárcel. Ese es el lugar adecuado. Por lo tanto, si hay que estar en la cárcel, pues está en la cárcel, como estaban tantas personas contemporáneos, ¿no?, de Garrison. Si solamente algunos actuaran de este modo, ¿qué sería de ellos? Aunque un solo hombre actuara así y todos los demás concordaran en crucificarlo, fijaos, el símbolo de la crucifixión es algo que permanentemente hacemos nosotros cuando respondemos al mal con la violencia. Y por lo tanto, evidenciamos que no hemos recibido lo que esa crucifixión y esa resurrección nos transmite, porque seguimos crucificando. Aunque un solo hombre actuara así y que todos los hombres concordaran en crucificarlo, ¿no sería más glorioso para él morir por el triunfo del amor que vivir y cargar la corona de los Césares encharcada con la sangre de los inmolados? Mas si fuera un solo hombre o fueran 1000 hombres, al haber decidido no resistir al mal con el mal, estuviera él entre los bárbaros o entre los salvajes, estaría mucho más libre de la violencia que con aquellos que se apoyan en la violencia. El delincuente, el asesino, el tramposo, lo dejarían en paz. Fijaos qué paradoja. Al no resistir el mal con la violencia, aquellos que son más extremadamente violentos, paradójicamente, se sobrecogen, se estremecen, se paralizan al no ver esa violencia en nosotros que ellos esperan ver, porque es la que siempre han visto. Porque aquellos que son extremadamente violentos es porque siempre han vivido rodeados de esa violencia, porque han aprendido, porque se han educado, entre comillas, en esa violencia. El delincuente, el asesino, el tramposo lo dejarían en paz, dando preferencia a los que resisten con armas. Los enemigos de los delincuentes son aquellos que van armados y quieren hacerles daño a ellos. Contaba la traductora de un curso de milagros, Rosa María de Wynn, que una vez le abarcaron con un arma e intentaron robarla, ¿no? Y la persona que quería robarla pues decía algo así que suelen decir estas personas, ¿no?, que tienen tan baja autoestima, ¿no?, y por eso son tan agresivas y tan violentas contra los demás. Le decía que él no estimaba su vida y no tenía inconveniente en causar mal a quien hubiera que causarlo. Entonces ella le respondió: ¿cómo puedes hablar así de ti mismo?
¿Cómo puedes ser tan cruel, tan severo, tan estricto, tan injusto contigo mismo? Lógicamente, al responder de esta manera, sin miedo alguno en esa situación en la que estaba, esta persona que violentamente quería robar se sorprendió y se fue, porque no comprendía esa reacción. No es la reacción natural, ¿no? Cuando no tememos, no queremos conservar nuestra vida, no tenemos por qué conservar nuestra vida en este mundo. No significa que tengamos que despreciarla, no significa que la despreciemos. Cuando sabemos plenamente que no tenemos por qué conservar nuestra vida en el mundo, porque nuestra vida verdadera no está en el mundo, sino que está en el reino de los cielos, en el reino de Dios que está en nosotros. Cuando sabemos eso y lo sabemos plenamente, sin ningún género de dudas, lógicamente no albergamos temor alguno ante cualquier circunstancia que nos acontezca en nuestra vida cotidiana. Y si nos viene el miedo, no es un miedo que nos domine, es un miedo que nos sirve, que lo ponemos a nuestro servicio. En sociedades donde hay mucha violencia, el miedo cumple un objetivo, ¿no? De esto habla Gavin de Becker en algún libro famoso que escribió. Sin embargo, eso no significa que el miedo sea bueno ni que el miedo sea algo natural, no. Eso no significa eso. Porque ningún elemento mundano, y el miedo es un elemento mundano, es permanente, es duradero, emana de Dios, está conforme con el amor. Al contrario, el miedo es la negación del amor. Por eso Rosa María de Guin no tiene miedo alguno ante esta situación que tiene, porque hay una aceptación plena de su naturaleza amorosa. Aquel que golpea con la espada perecerá por la espada, mientras aquellos que buscan la paz, que vivan fraternalmente, que perdonan y olvidan las ofensas, disfrutan habitualmente de la paz durante la vida y son bendecidos después de la muerte. Si elegimos la paz por encima de todas las cosas, lógicamente no nos sentimos amenazados ni agredidos por ninguna posibilidad que pueda darse de que se nos atente contra esa paz. Aquel que golpea con la espada, como os comentaba, perecerá por la espada, mientras aquellos que buscan la paz, aquellos que viven fraternalmente, aquellos que perdonan y olvidan las ofensas, disfrutan habitualmente, porque si no olvidas las ofensas, es que te estás atacando a ti mismo. La persona rencorosa, como alguien dijo por ahí, es una persona que se toma un veneno y que quiere que le haga efecto en otro. Vive en esa locura. La persona rencorosa, resentida, está agrediéndose a sí mismo, y normalmente esto se traduce en enfermedades en el cuerpo, ¿no? Porque ya es una enfermedad de por sí. El rencor es una enfermedad de por sí. Si entonces todos los hombres observaran el mandamiento de la no resistencia, ya no habría ofensa ni delito. Si por poco que fuera ellos fueran mayoría, establecerían inmediatamente el poder del amor y de la benevolencia también sobre los opresores, también sobre los ofensores, sin recurrir nunca a la violencia. Si fueran solo una minoría importante, siempre ejercitarían tal acción moralizadora y regeneradora sobre la humanidad que todos los castigos crueles serían anulados. La violencia y el odio cederían su lugar a la paz y al amor. Y aunque no fueran sino una pequeña minoría, raramente tendrían que sufrir algo peor que el desprecio del mundo, y sin embargo el mundo, sin percibirlo y sin estar agradecido, llegaría a ser progresivamente mejor y más sabio. A consecuencia de la influencia de esa pequeña oculta minoría, a consecuencia de esa pequeña minoría, de la influencia pequeña o grande que pueda ser, el mundo se va convirtiendo poco a poco en un lugar mejor.
aun admitiendo que algunos miembros de esa minoría fueran perseguidos hasta la muerte, estas víctimas de la verdad dejarían detrás de sí su doctrina ya consagrada por la sangre del martirio. Es decir, eso es el martirio, no es algo que se busca. Buscar el martirio es querer que nuestros semejantes, que son el reflejo de nosotros, perpetren algún mal. Da igual que sean contra nosotros o contra otros, no. En nuestros semejantes está ese reino de Dios, ese reino del amor, ese reino de la verdad. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que ver en nuestros semejantes. La paz sea con aquellos que buscan la paz, y que el amor vencedor permanezca en la herencia imperecedera de todas las almas que se someten libremente a la ley de Cristo. Bueno, pues con esto concluye este catecismo de la no resistencia de Adam Ballow. Y con esto también doy por término yo a este segundo vídeo sobre el primer capítulo. Desgraciadamente aún no he podido terminarlo, así que quedarán algunos puntos pendientes para un futuro vídeo. Gracias por vuestra atención, que paséis un feliz día, un abrazo y hasta pronto.